verso 3 y después vamos a seguir continuando. Amén. Dice la palabra de Dios con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca manifestar las acciones. Amén. Estuvimos viendo pues la historia de Ana. Amén. El martes se estuvo hablando de cómo fue que llegó el profeta Samuel, el proceso que tuvo que pasar su madre Ana. Amén. Y ahora vemos, miren hermano, estamos viendo el cántico de Ana. El cántico de Ana, y después vamos a ver la rebelión de los hijos de Eli. Amén. Amén. Entonces empezamos viendo ahí esta oración, que podemos decir una oración poética que hace esta Ana, donde ella expresa su confianza en la soberanía de Dios. Amén. Donde ella expresa su agradecimiento, amén, y por las bendiciones que Dios le había dado, por la bendición que Dios le había dado de haberle concedido su hijo, que era Samuel. Pero podemos ver que también, hermano, este canto es profético. Más adelante vamos a estar leyendo y podemos ver que aparte de ser un canto poético, viene a ser un canto profético. ¿Por qué? Porque ella menciona el futuro de Israel. Amén. En este cántico ella empieza a mencionar el futuro que iba a tener Israel, y que este canto, mi hermano, dice que María utilizó la oración de Ana como modelo, dice, de su propia canción de alabanza llamada Magnificar. Usted lo puede ver ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, del 46 al 55. Amén. Lo usó también como una oración, como modelo. Amén. Entonces dice, ahí en lo que leímos, dice, mi boca se ensanchó. ¿Qué significa? Significa que sonrió, sonreír. Dice que ella sonríe, dice, delante de mis enemigos. Y empieza a hablar, mi hermano, de la grandeza de Dios, y empieza a decir, mi poder, que usa la palabra cuerno, el cual era símbolo de autoridad y de poder. No quería decir que ella tuviera el poder. Después empieza a hablar, porque ahí en el verso 3 dice, creo en el 2, no, ahí en el verso 1 donde dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Aquí vemos que no hablaba de Penina. Habíamos visto que Penina era su rival, ¿sí? Pero no habla de Penina, sino que dice mis enemigos. Habla, mi hermano, de la gente que dice subyugaba a su pueblo. Amén. Entonces empieza ahí a narrar este canto, este agradecimiento hacia Dios, y empieza a hablar lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Amén. Quiero que me lea ahí del verso 4 al verso 10. Los hachos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos, la que dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender a Seol y a subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra,
Amén. Fíjese, dice algo, empieza a decir algo muy interesante. Con esta oración nos damos cuenta que ella sabía que su hijo sería un instrumento. Amén. ¿Instrumento para qué? Se nos decía el martes, ¿verdad? Para cambiar a Israel. Samuel iba a ser un instrumento usado por Dios para cambiar al pueblo de Israel. ¿Qué había en aquel tiempo? Conforme vamos viendo y estuvimos viendo en otros libros, veíamos que había apostasía en el pueblo de Israel. Había apostasía, entonces la casa de Dios tenía que ser limpiada. Y en esta oración, en este cántico de Ana, ella lo profetiza. Porque dice, y sus adversarios serán todos juzgados por Jehová. Amén. Entonces, Ana, mi hermano, está orando al Creador, está orando a Dios, no a su creación que era Samuel, sino que ella está orando a Dios, dándole gracias, y por medio de ese canto, por medio de esta oración que Ana da, Dios empieza a dar profecía. Amén. Entonces, fíjese algo que dice ahí. Dice, no recuerdo qué verso es donde... El verso 5, que dice, los saciados se alquilaron por pan, dice, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Fíjese lo que dice después. Hasta la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Quién era la estéril? Ella era la estéril. O sea que después de Samuel siguió teniendo más hijos. Y dice, y la que tenía muchos hijos, hablando de Penina, dice languidece. No se dice cuál fue el destino de Penina. Amén. Pero aquí podemos ver que algo sucedió con ella. Amén. Entonces, ahí en el verso 11 termina diciendo, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. ¿Qué quería decir esto, mi hermano? Que Samuel ayudaba a este sacerdote Eli. ¿Qué pasaba al ayudarle? Como pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo iba a las sinagogas, a las iglesias, y Él aprendía. Por eso dice, y el niño crecía en sabiduría y en conocimiento. Lo mismo estaba pasando con el profeta Samuel. Estaba ahí, estaba aprendiendo el oficio de Elí. Quizás en ese momento no sabían por qué, mi hermano, pero Dios tenía un plan para este niño. Amén. Porque ahorita vamos a ver qué estaba pasando con los hijos de Elí. Amén. Entonces, dice que quizá dice, entre sus labores estaba el abrir puertas del tabernáculo, limpiar o barrer. Quizás eran esas las labores de este niño Samuel. Así que, por lo visto podemos ver que en lo poco fue fiel y en lo mucho lo puso nuestro Dios. Amén. Amén. Así que a veces menospreciamos. ¿Qué pasa? Menospreciamos a veces el trabajo más que vemos, ¿verdad? Más abajo, como el limpiar o barrer o qué sé yo, pero Dios todo lo está tomando en cuenta. Es algo que no vemos, que Dios todo lo está tomando en cuenta. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo quejándonos o lo estamos haciendo con gusto. Eso es lo que Dios está viendo. Entonces me imagino que ese era el trabajo que Samuel tenía, y algo debió haber visto Dios en este niño para que lo pusiera por profeta. Amén. Entonces, fíjese, dice, el trabajo que hacía a su corta edad era agradable ante Dios y ante los hombres. Ahora vamos a ver la maldad de estos muchachos, de estos hijos de Elí. Quiero que me lea ahí el verso, del verso 12 al verso 17. Amén. Los hijos de Elí eran judíos, tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes por el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía enviado al sacerdote y se deshacía de la carne, trayendo en su mano carne de 3 dientes, y lo vendía en terror y la hora en el caldero de la carne. Todo lo que sacaba el
pasando. Fíjense, Elí era el sacerdote del lugar, del templo, y sus hijos eran los que ministraban. Se nos decía el martes. Ahorita vamos a ver quiénes eran sus hijos. Eran los que ministraban. Es interesante, mi hermano, que vemos aquí en este capítulo, dice, se habla de Samuel y enseguida se habla de los hijos de Elí para hacer una comparación entre Samuel, que no tenía nada que ver con Elí, y entre sus hijos de Elí. Y aquí estamos leyendo que dice, eran hombres impíos, dice que no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo era posible que estos muchachos no tuvieran conocimiento de Dios si su padre era el sacerdote? ¿Se fija? Eran muchachos hijos del sacerdote, podríamos decirle hijos del pastor, y no tenían conocimiento. ¿Por qué se dice que no tenían conocimiento? Porque sus acciones lo daban a conocer. Que como hemos dicho en otras ocasiones, yo puedo decir que soy cristiano, pero mis acciones, mi testimonio va a hablar más que lo que yo diga. Como dice una frase, ¿verdad?, que muy conocida, valen más los hechos que las palabras. Y otra gente dice, predica con el ejemplo, ¿verdad? Entonces dice que eran jóvenes que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quiénes eran estos hijos de Elí? Dice que eran Ofni y Fineas. Eran los sacerdotes más prominentes de Sil. Eran sacerdotes de Dios. Dice, la Biblia dice que estos muchachos eran hombres impíos. Es decir, que eran hombres malvados, eran hombres injustos y eran hombres perversos. Amén. En otra versión de la Biblia dice que a estos jóvenes los describe como hijos de Belial, del diablo. O sea, es decir, que eran hijos de maldad e impíos, o sea, hijos del diablo, como dice ahí en 1 de Juan 3:8. ¿Cuántos saben qué dice? Nadie se lo va a decir. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que en otras palabras, estos no eran hijos de Dios, sino que eran unos inconversos, hijos del diablo. Pero eran hijos del sacerdote, ¿no? ¿Cómo está eso de que eran hijos del sacerdote y eran hijos del diablo? No conocían de Dios, no tenían conocimiento, dice, de nada de lo que Dios decía. Habíamos visto en libros anteriores que habla, ¿verdad?, de esta generación que se levantó, que no conocía ni tenía a Dios. Es increíble que hijos de sacerdote no conocieran a Jehová. Amén. Porque se les instruye desde los siempre. Fíjese, dice aquí, dice, no creamos que por estar en una iglesia o en una escuela cristiana o en una escuela bíblica, como ahora se da mucho, no creamos que por estar así la persona ya es salva. Porque hoy en día se ha levantado mucha doctrina que dice la salvación no se pierde. No se pierde. Es por gracia y es un regalo que Dios te da y ya no se puede quitar. Entonces, no creamos que por estar en una iglesia o por ser hijos de pastores o qué sé yo voy a ser salvo y yo me voy a ir al cielo así como estoy y como hago las cosas. Fíjense, son historias que tal parece que se ven, que no pasa nada, pero son consejos fuertes que Dios nos da, ejemplos que Dios nos deja para que, como se ha dicho antes, para que no hagamos lo mismo. Porque a veces caemos en el error de que, ay no, pues yo ya tengo 30 años en el Evangelio, yo soy salvo, y no, pues yo soy hijo del pastor, ya yo voy al cielo, no. Soy nieto, soy la nieta, la que predica, yo voy al cielo, no. No, porque en sí el que hace todo es el Espíritu Santo.
nosotros somos instrumentos usados por Dios nada más. Amén. Amén. Y en aquel día va a decir Dios, quito mi Espíritu Santo y dime qué haces tú. Nada, mi hermano. Así que es algo sorprendente lo que dice aquí, que estos jóvenes eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dice la palabra para conocimiento es yada, que también es considerar o discernir. O sea, no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo era posible, mi hermano? Si eran sacerdotes los más prominentes de Silo, o sea, los más reconocidos. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaban enseñando al pueblo? ¿Qué era lo que estaban transmitiendo al pueblo estos jóvenes? Eran religiosos, pero perdidos, como vemos a los fariseos, ¿verdad? Bien religiosos y bien pulcros por fuera, pero ¿qué eran por dentro? Sepulcros blanqueados, que muy puro y muy blanco por fuera, pero por dentro ¿cómo está? Le decía Jesús. ¿Te fijas en que mis discípulos no se lavan las manos? ¿Y tú? ¿Tú cómo estás por dentro? Amén. Entonces, no obedecían a Dios porque no eran sus ovejas y no le conocían. Ahí en el libro de Juan 10, versículos 26 y 27 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Así que esta es la misma palabra que se usa para indicar que Samuel no conocía a Dios, pero lo iba a llegar a conocer. Así que todo tenía un propósito. Si Samuel fue puesto ahí, el que Ana hubiera sentido ese deseo y ese que le haya prometido a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, tenía un propósito. Amén, porque Dios ya había visto cómo estaban sucediendo las cosas ahí con los hijos de Eli, y el pueblo de Israel tenía que ser salvo de alguna u otra manera. Entonces la iglesia tenía que ser limpiada de tanta basura que se estaba cometiendo dentro del templo. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que a veces pensamos que estando aquí en la iglesia estamos a salvo del diablo. Que si yo estoy en la iglesia, el diablo no me va a hacer nada. Pero la realidad es otra, mi hermano. ¿Por qué? Porque fíjese, Satanás estuvo en el aposento alto, donde Jesús estuvo. Amén. Dice que los demonios estaban alrededor de aquel lugar. Así que aunque estaba en un lugar, dice, aunque Samuel estaba en un lugar peligroso, seguramente su mamá, fíjese bien, su mamá oraba por él. ¿Para qué? Para ser guardado del mal. ¿Cuántas madres oramos por nuestros hijos? Amén. Dice, ten cuidado donde dejas a tus hijos, o ten cuidado de no orar por ellos, porque sabemos que todos estamos expuestos, mi hermano. Afuera está todo el demonierío y el diablo está todo lo que da. Y a los que quieren, ¿quiénes son? A los hijos de Dios. Entonces, bien importante que nosotros como padres estemos orando por nuestros hijos, por nuestros esposos o por las esposas. Amén. Dice ahí en Juan 17:15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa debe de ser nuestra oración. Dios no nos puede quitar de este mundo, pero sí nos puede guardar de todo mal. Amén. Así que, ¿cuál era la costumbre? ¿Qué era lo que estos jóvenes estaban cometiendo? Ya lo leímos ahorita, pero se lo voy a explicar poquito. Fíjese que la costumbre que se menciona aquí no estaba en lo establecido por Dios. ¿Qué estaba pasando? Que estaban infringiendo una ley. Y ahorita lo vamos a ver. Váyase al libro de Levíticos, capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice Levíticos, lo que tenían que hacer ellos con lo que acabamos de leer ahí en los versos del 12 al 17. Levíticos 7, del verso 31 al verso 35. ¿Qué dice? La grosura hará hacer el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y
para hacer elevada la ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Y entre los hijos de Aarón ofreceré la sangre de los sacrificios de paz, y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. De Jehová, hasta ahí, está bien. La ley declaraba, fíjese bien, que primero se debía de quemar la grosura, ¿verdad que sí? Primero debía de quemarse la grosura. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice, ellos no dejaban que esa carne se ofreciera y se la llevaban cruda. Amén. Es decir, se la robaban a Dios. Fíjese bien. Entonces, qué triste, mi hermano. La gente les enseñaba a los sacerdotes qué debían de hacer. Era la gente la que enseñaba al sacerdote en vez del sacerdote enseñarle a la gente. Así es. Usted lo puede ver ahí en el verso 15 al 16. Que dice, asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado al sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Amén. Así que los hijos de Eli no tenían temor de Dios. Eran jóvenes irreverentes, eran jóvenes irreverentes a Él y a sus ofrendas, que robaban lo que le pertenecía a Dios. Engreídos, rateros, perversos y todo lo malo que pueda existir. Amén. Así que el pecado de estos hijos dice que era muy grande ante Dios, muy grande. Y vemos que en la Biblia habla de pecado de muerte, ¿verdad que sí? Sí. Las ofrendas, mi hermano, ¿para qué eran? Era para que Dios les perdonara. Ellos ofrecían una ofrenda y Dios les perdonaba el pecado al pueblo, el pecado que hubiesen cometido. Entonces los hijos de Eli provocaron que las personas, fíjese bien, se alejaran del tabernáculo y no sacrificaran ya más, porque la gente sabía cómo se debía de hacer las cosas. Pero los de arriba eran los que provocaron que los de abajo ya no hicieran caso a Dios. ¿Qué nos quiere decir, mi hermano? Lo que se nos ha estado diciendo en estos días. Cuida tu testimonio. Cuidemos nuestro testimonio, ya que con nuestro testimonio o podríamos acercar a la gente o la podremos alejar. Porque me pueden venir caminando a la iglesia o saben que vengo a la iglesia, pero si yo tengo un testimonio diferente, la gente va a decir, ¿para qué voy? Si mira. Amén. Pero si yo tengo un testimonio reverente a Dios, un testimonio que marca la diferencia, entonces la gente va a tener el deseo de querer conocer de Cristo. Por eso se nos ha estado diciendo, cuiden su testimonio. Cuiden su testimonio. ¿Por qué? Porque el que estemos aquí en la iglesia, mi hermano, no nos va a hacer ciego. Si nuestro testimonio está dando otra cosa a conocer, de nada va a servir que yo haya estado aquí 100 años en la iglesia. Vemos en la película del rapto, ¿verdad? Ya nos habló nuestro pastor y la hemos visto. Cómo están todos alabando y cantando en la iglesia. Pero ¿cuántos son los que desaparecen, mi hermano? Unos 5. Amén. Y los que están enfrente se quedan. Amén. Y hay una panderista, yo me acuerdo mucho porque era en el tiempo que nosotros tocamos pandero, que expresaba y le hacía bien bonito y hasta lloraba, mi hermano, y se queda. O sea, es increíble. Pero ¿qué hace el enemigo? Meternos ese engaño. Tú eres salvo, así como estás, porque oye, haces el esfuerzo para ir a la iglesia, pero en casa yo soy otra persona diferente.
Por eso, fíjese, se nos pone el ejemplo de estos hijos de sacerdote. No conocían de Dios, ¿verdad? A pesar de que eran hijos del sacerdote, no conocían ni tenían temor de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Elí, hermano? Permitiendo el pecado dentro del tabernáculo, permitiendo que fueran reverentes, que fueran, como dice nuestra hermana, engreídos, perversos, y él no estaba haciendo nada. Fornicaba con, ahorita vamos a ver con quién, con las mismas de la iglesia. Y el Padre lo estaba permitiendo. Quiero que me lea ahí verso 18 al 20, por favor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar en que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Sí, hasta el 20, ¿está bien? ¿Hasta ahí? Sí. Vemos, mi hermano, que aquí nuevamente el autor regresa con Samuel. ¿Para qué? Para mostrarnos la gran diferencia que había entre los hijos de Elí y Samuel. Amén. Dice, y ministraba en la presencia de Jehová. O sea, que Dios mismo estaba presente en el servicio que ofrecía Samuel. Amén. La palabra para presencia es sinónimo, dice, de cara, rostro, cuidado y delante de. Así que, ¿qué nos dice aquí? Que aprendamos a que nuestro servicio sea de Dios. Amén. Que Él esté presente, dice, y evalúa la intención de cada corazón. Cuando yo estoy adorando a Dios, ahorita que estamos en este lugar, Él está checando cada corazón. ¿Cómo estamos tomando la palabra, mi hermano? Si la estamos tomando de parte de que yo se les estoy diciendo, de parte de Dios, ¿para qué? Para que nos corrijamos si estamos haciendo algo mal. Entonces, dice, vestido de un efod de lino, que dice que era un chaleco largo sin mangas. Dice, hecho de lino puro que usaban los sacerdotes. Dice, quizás el efod estaba encima de la túnica que su mamá le confeccionaba para estar bien vestido delante de Dios. Aunque en la sencilla cuestión del vestido, Samuel, a diferencia de los hijos de Elí, tenía cuidado de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hasta en la vestidura Dios había dejado escrito cómo tenían que vestirse. Amén. Para aquella gente que dice que Dios no se fija en lo de afuera, Dios se fija en lo de afuera. Y miren, ahí en Éxodo 28, del versículo 40 al 43, ahí les dice, se lo voy a leer, dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tierras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos, fíjese hasta dónde se fue. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hasta en los calzoncillos se fijaban. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que ellos tenían que subir. Dice, para que no se vea su desnudez. Amén. Dice, porque tenían que estar enfrente. Yo recuerdo mucho una vez, hace ya mucho tiempo, y nuestro pastor se va a acordar, de una joven que pasó enfrente a orar en otra iglesia y traía un pantalón blanco. Y ya se imaginaron todo el asunto que se veía ahí. Hay que tener cuidado, mi hermano. Hay gente que dice, no, Dios se fija en lo de adentro, no se fija en lo de afuera. Aquí se estaba fijando en todo. No, es que es el Antiguo Testamento. Bueno, también dice que la mujer se vista decorosamente. Amén. Y yo creo que el Espíritu Santo, mi hermano, nos redarguye
Porque a mí me ha pasado que a veces me pongo ropa y siento que no me siento a gusto. Y me regreso, me la quito y me pongo otra y me siento bien. El Espíritu Santo nos hace sentir cuando algo está bien o cuando algo está mal. Vistió a Eva. A Eva cubrió su desnudez. Amén. Ellos sintieron. Ellos empezaron a ver que había desnudez en ellos. Porque Dios les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se esconden? ¿Verdad? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Y qué pasó? Pues que estaban encueradillos y no se querían, tenían vergüenza. Entonces, sí se fija, mi hermano, Dios en la intención con la que hacemos las cosas. La intención, porque la mujer en sí es vanidosa. Amén. Y a veces lo podemos hacer con otra intención. Y el hombre es hombre. Amén. Amén. Y eso está provocando al hombre a pecar. Entonces, se fija, Samuel estaba vestido interior y exteriormente apropiadamente. Él se preocupaba tanto en su interior, en hacer las cosas como Dios las había dejado escritas y en vestirse como Dios había dejado escrito que tenían que vestirse. Era cosa que los hijos de Eli ya no hacían. Ni se preocupaban por lo de adentro, ni se preocupaban por lo de afuera. Por eso está poniendo la comparación. Habla de los hijos de Eli, después habla de Samuel, haciendo una diferencia. Entonces, cuidemos. En estos versos, ¿qué nos dice? Cuida tu vestidura. Tanto tu vestidura interior como tu vestidura exterior. ¿Por qué, amigo? Porque ¿qué dicen cuando ven a una muchacha con falda? Ay, seguro es cristiana. Amén. Pero y lo hablan con ella. Y esa cristiana pues habla diferente. Chis, ¿cómo? Si traes falda. Por eso dice, cuida tu interior y tu exterior. O sea, que lo de adentro vaya con lo de afuera también. Amén. Entonces, ahí en el verso 21 sigue diciendo. Dice, y vistió Jehová a Ana. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, después de Samuel, ella siguió teniendo hijos. Amén. Después de ser estéril. Entonces, fíjese, dice que la oración de Eli para con Ana se hizo realidad y tuvo más hijos. Nos lo dice ahí en el verso 21. Entonces dice, Ana se regocijaba al ver a su hijo sirviendo a Dios. Y aunque Ana, dice, estaba conforme con la voluntad de Dios, fue bendecida con más hijos. Así que, dice, nuevamente vemos que la vida la da Dios. Para aquellas mujeres que dicen, no, es que yo no puedo tener hijos, es que Dios es el que da los hijos. A nosotros, los hijos de Dios, Dios nos da los hijos. Y si hasta ahorita no nos los ha dado, hay que preguntarle por qué. A lo mejor está tratando con la persona, quiere cambiarlo con la persona, o quiere que haya ese clamor como lo tuvo Ana. Amén. Dice, como ella bien lo dijo en su canto, dice, en los días de dolor y llanto, Ana nunca se imaginó cómo sería de feliz gracias al amor y a la bondad de Dios. Ella dio gracias a Dios en todo, no gracias al Cana. No, el Cana fue un medio para que ella tuviera hijos, pero en sí los hijos hemos visto, y yo creo hoy en la actualidad vemos que Dios es quien da los hijos en el tiempo correcto. Amén. Entonces, versículos del 22 al 25. Pero era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo a todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahí está. ¿Qué había hecho Dios ya? Hacerlos morir. Hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte. Amén. Dice, pero Elí era muy viejo. Elí ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía la misma energía que cuando empezó, me imagino, su ministerio de sacerdote. Así que lo que no hizo de joven, no lo iba a hacer ahora de viejo. Amén. De acuerdo. Dice ahí con el capítulo, creo, 4, verso 15, dice, Elí tenía 98 años de edad. Dice, cuando los filisteos se apoderaron del arca. Amén. No, ahí en lo que leíamos dice, oía de todo lo que sus hijos hacían. Amén. Estaba escuchando y todas las cosas que escuchaba, dice ahí, no son cosas buenas. Así que al parecer nadie se atrevía, mi hermano, a hacerle frente a lo que sucedía. O les daba miedo o eran cómplices de lo que estaba sucediendo dentro del templo. Amén. Así que dice que sus hijos, ahí vimos con quién dormían. Dormían con las mujeres que estaban a cargo de qué? Quienes estaban a cargo del trabajo manual del tabernáculo. O sea, eran las mismas del templo. La Biblia dice que Dios estaba presente en el tabernáculo. Entonces, Dios estaba presente, mi hermano, cuando ellos pecaban. Mientras ellos pecaban, Dios estaba en el templo viendo todo lo que estaban haciendo. Qué vergüenza. Porque no lo vemos en físico, pensamos que Dios no está viendo nada. Pero hemos dicho que donde estén 2 o 3, ahí está Jehová, ahí está Dios, ahí está Jesucristo. Amén. Que en el templo, cuando nosotros nos reunimos, oiga, venimos a darle fiesta a nuestro Señor Jesucristo. Él es el invitado especial. Amén. Él es el que le vamos a, Él es el, ¿cómo se dice? El anfitrión de la fiesta. Entonces está presente y Él está presente, mi hermano. Amén. Y está viendo cómo estamos haciendo las cosas usted y yo. Amén. Cómo le estamos ofreciendo esa adoración, cómo estamos ofreciendo esa alabanza, cómo estamos dándole gracias, y lo estoy haciendo para que el hermano vea que sí lo hago, o porque en realidad lo estoy haciendo con todo el corazón. Él está presente, mi hermano, viendo cada corazón de cada uno de nosotros. Él estaba presente, dice, Dios estaba presente en el tabernáculo cuando los hijos de Elí y estas mujeres fornicaban. Aleluya. Dice, Elí quiso llamarle la atención a sus hijos, pero ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque ya era demasiada su maldad. Se enteró ya cuando la maldad estaba sobreabundante. Amén. Entonces, ¿qué nos da a entender, mi hermano? Que a los hijos hay que disciplinarlos a tiempo. He escuchado mucho decir, no le hagas nada, es un niño. Pues es una niña, está chiquita, está chiquito, ellos no saben. Sí saben, mi hermano. Sí. Yo tengo chiquitos y sí saben. Sí saben. ¿Qué es mejor? Corregirlos desde niños. ¿Para qué? Para que de grandes no nos avergüencen. Amén. Entonces dice, a los hijos se les debe de disciplinar y corregir desde temprana edad, como lo dice Proverbios 13:24. ¿Qué dice? Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y hemos escuchado a nuestro pastor, ¿verdad? Que les decía, no. Y se volteaba y lloraba, porque da cosa, mi hermano. Da cosa regañarlos o darles un manazo, pero es por su bien, decimos, es por tu bien. Amén, porque a la próxima vas a saber lo que te espera si lo vuelves a hacer. ¿Por qué vemos tanto niño malcriado? Tanto niño o niña chiflado? Porque papá y mamá no les corrige a tiempo. Dejan que el niño, que la niña haga y deshaga, y cuando están grandes
son una total vergüenza para los padres. Amén. Entonces, dice, la necedad está ligada al muchacho, según Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al muchacho, desde la infancia hasta la adolescencia, y la vara de la corrección lo alejará de ella. ¿Qué quiere decir? El muchacho nace con esa necedad. Ellos por naturaleza nacen necios, ¿verdad? Dice desde la infancia hasta la adolescencia, perdón. ¿Qué va a hacer la vara? Corregirlo, para alejarlo de esa naturaleza con la que nacemos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Elí? Elí dice que había rehusado corregir a sus hijos. Se rehusó, porque si lo hubiese hecho, mi hermano, estos hombres ya eran grandes. ¿Por qué? Porque Elí ya era viejo. Quiere decir que sus hijos ya eran grandes y ya hacían pecados de un inconverso. Pecaban, o sea, eran pecados grandes. Quiere decir que ya por mucho tiempo lo practicaban y Elí no se había dado cuenta hasta esa edad de viejo. Así que Proverbios 23:14 nos dice que cuando disciplinamos al hijo con la vara, ¿dónde lo libramos? Libramos su alma del infierno. Y Dios dice que la vara y la corrección dan sabiduría, según Proverbios 29:15. No quiere decir que lo va a agarrar a palazos. Tampoco, porque a veces los agarramos a palazos que la vara te va a corregir. No, o sea, uno sabe cómo llamarle la atención y hasta dónde. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Disciplinamos a nuestros hijos mientras haya esperanza, mientras ellos están chicos. Amén. ¿Para qué? Porque va a llegar el día en que ellos van a tomar sus propias decisiones. Y usted y yo ya no vamos a poder hacer nada. Cuando ellos estén grandes va a llegar el día en que ellos van a tomar sus decisiones, pero que usted y yo hayamos cumplido con corregirles y disciplinarles en el camino de Dios. Que ya no quede en nosotros. Eso es lo que quiere decir Dios. Que ya no quede en ti. Que la decisión que Él vaya a tomar cuando usted es grande ya va a ser decisión suya, pero que nosotros ya le hayamos enseñado lo que se debe de hacer, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Amén. Porque el día de mañana se nos va a juzgar a nosotros como padres, como hijos, como hermanos. ¿Corregiste a tu hijo como padre? No. Entonces la desobediencia de tus hijos es consecuencia de que tú no lo hayas corregido. Pero si yo lo corregí, entonces el castigo es completo para él. Porque su padre le corrigió, pero él decidió no hacer caso. Elí no había corregido. Amén. Dice, hacéis pecar al pueblo de Jehová, les dice Elí a sus hijos, en lo que leyeron. O sea, que provocaban, mi hermano, desánimo a las personas. ¿Y qué pasaba con las personas? Que ya no podían ofrecer sacrificio. Ya no podían ofrecer ofrenda por su pecado. Y aquello era algo importante. Si ellos no sacrificaban algo, no eran perdonados por Dios. Y estos jóvenes estaban desanimando al pueblo y el pueblo ya no estaba ofreciendo ofrenda a Dios. Así que su pecado no era perdonado. Así que, ¿qué nos dice? Que tengamos cuidado. Dice, ten cuidado. Tenga cuidado, su pecado puede llegar muy lejos. Nuestro pecado puede llegar muy lejos. No creamos, mi hermano, que nadie se va a enterar. A veces decimos, aquí estoy escondido y yo estoy muy lejos de mi familia, no se van a dar cuenta. Decimos, ¿verdad? No hay nada. Dios está presente en todo lugar. Quizás la familia no se dé cuenta, pero decimos, ¿verdad? Hay un ojo que todo lo ve, que está en todo lugar, presente, viendo todo lo que estamos haciendo. Quizás yo no vivo con el pastor, pero Dios está viendo lo que yo estoy haciendo. Así que tengamos mucho cuidado hasta dónde llegamos a pecar.
No nos creamos muy listos diciendo, a mí nadie me ve. ¿Ven? Así que la pregunta de Eli se basaba en un procedimiento legal y presenta a Dios como el juez. Lo vimos ahí en el verso 25. Porque les dice, un juez puede arbitrar entre dos hombres. Amén. Pero si el mal es contra el juez, ¿está entendiendo? Pero si el mal es contra el juez, entonces no hay posibilidad de evitar el juicio. Amén. El juez puede solucionar el problema entre dos hombres, pero si mi problema es con el juez, ya quedé frito, mi amor. Porque ¿quién va a salir ganando? El juez. Entonces, ellos dicen, no escucharon la voz de su padre. Su corazón, dice, ya estaba endurecido. Su pecado era mucho, muy grande. Y Jehová, dice, había resuelto hacerlos morir. Jehová era el juez. Y el pecado que estaban haciendo era contra Dios. Así que el veredicto del juez había sido que mueran. Amén. Esto es lo que se conoce, dice, como pecado de muerte. Y lo podemos ver, váyase ya al primer libro de Juan, capítulo 5. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 16. ¿Sí lo tienen? Sí. Lo leemos todos juntos, dice: si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahí está. Era la determinación. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Como hay de muerte, como hay no de muerte. Y este era un pecado de muerte. Porque fíjese dónde se estaban haciendo las cosas, mi hermano. En el templo. Lo más increíble es que dice, Dios estaba presente cuando ellos estaban fornicando. Cuando ellos estaban infringiendo la ley que Dios había dejado escrita. Y pasa hoy en día eso, mi hermano. Sí pasa, lamentablemente. Se vuelve a repetir todo el patrón, por eso dice, te lo dejo como ejemplo, para que ustedes no lo hagan. Pero lamentablemente el diablo engaña y la gente se deja. Y hay pecado en muchas iglesias. Y dice Dios, y yo estoy presente. Y ten por seguro que no te lo voy a pasar por alto. ¿Por qué? Porque yo soy el juez. Y el pecado que estás haciendo es contra mí. Y yo he decidido hacerte morir. Físicamente no, mi hermano. Espiritualmente sí. Bueno, físicamente también. Porque hay una muerte eterna. ¿Y dónde se la pasa? En el infierno. Esa es la muerte eterna. Entonces, dice, y no había nada que hacer por ellos. Estaban desahuciados y destinados a morir. La disciplina y corrección debía de haber sido antes para librarlos del infierno, como les leí ahorita en Proverbios. Así que, ¿qué nos dice Dios? Corríjanse. Corrijámonos nosotros y corrijamos a los nuestros. ¿Para qué, mi hermano? Para que no sea demasiado tarde. Para que no sea demasiado tarde y que vaya a pasar después que crucemos los límites y que la paciencia de Dios se agote. Como decíamos en una de las enseñanzas, Dios tiene límites. Tiene límites. Nos perdona una y otra vez, porque a veces decimos, pero todo lo que cometía el pueblo de Israel ya era perdonado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No entraron a la tierra prometida. Así que dice Dios, yo te voy a perdonar lo que tú quieras, pero cuando venga por mi iglesia te vas a quedar. Así de sencillo. Así que nosotros decidimos si nos queremos corregir a los nuestros y salvarnos mutuamente del infierno, o queremos seguir haciendo
las cosas como quieran. Dice, Elí rehusó disciplinar a sus hijos y los honró más que a Dios. Desafortunadamente, dice, los hijos de Samuel, que serían jueces, tampoco andarían en los caminos de su padre. Eso lo vamos a ver después, en el capítulo 8. ¿Amén? La desobediencia de estos hijos también trajo problemas a Israel, ya que pidieron un rey como las otras naciones, hablando de los hijos de Samuel. Amén. Pero lo vamos a ver ya en el capítulo 8. Vamos a ver que los hijos de Samuel tampoco hicieron las cosas como Dios las mandaron. Así que verso 26 dice, de ahí de primera de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Dice, es notorio el contraste entre la iniquidad de los hijos de Elí y la rectitud de Samuel. Porque dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Lo mismo se dijo de nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas, capítulo 2, verso 52. Amén, que era lo que decíamos ahorita. Que así como somos, que no nada más seamos aceptos a los hombres, no, sino que seamos aceptos delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Del 27 al 29. Y vino un varón de Dios y dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hasta ahí. Un profeta desconocido es usado por Dios. ¿Para qué? Para recriminarle a Elí la corrupción del tabernáculo. Amén. Lo vemos ahí en el verso 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Dios le dice, mi hermano, sus deberes, y menciona el efod, que viene en el Éxodo 28 del 1 al 4. Dice, quizás sus hijos ya no lo usaban. Amén. Pero Samuel sí. Ahí en el verso 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Cosa que los hijos de Elí ya no usaban. Amén. Dice, hollado mis sacrificios, que quiere decir que actuaban sin consideración alguna, según el verso 29 que leímos ahorita. Y luego les dice lo que decíamos ahorita, que honraba a Elí más a sus hijos que a Dios. Porque les dice, has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, Elí debía de haber removido a sus hijos de sus puestos, mi hermano. Los debió de haber quitado de los puestos que ellos tenían, pero no lo hizo. Los dejó. Los dejó. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y Elí amaba más a sus hijos que a Dios. Por lo tanto, no era digno de Dios. Del 30 al 34 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Pero harás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté en tu altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. O sea, para Dios, mi hermano,
no somos nada, no les duramos ni un segundo, yo creo. No. ¿Se da cuenta todo lo que les iba a acontecer? ¿Por qué, mi amor? Porque como decimos ahorita, Elí no había corregido a sus hijos desde temprana edad. Amén. Así que si Elí hubiera hecho su trabajo como padre, eso le hubiera acontecido nada más a ellos. Pero se lo está diciendo a Elí: por cuanto no hiciste las cosas como yo te las pedí a ti como sacerdote de tu casa, acontecerán todas estas cosas. Dice, tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Y esta dice que es la predicción de la masacre del Nob hecha por Saúl, ahí en 1 Samuel 22. Lo vamos a ver después. Amén. Así que dice, es increíble hasta dónde puede llegar nuestro pecado. Como decimos, a veces pensamos que no pasa nada, que es un pecadito, es una mentirita chiquita, blanca, Dios no se va a fijar en eso. Es increíble hasta dónde llegó, dice, que llegó a afectar varias generaciones. Y el niño que naciera en tu casa morirá. ¿Se dan cuenta? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está. Aleluya. A veces decimos, ay, es algo X, no pasa nada. Y luego viene la destrucción sobre los hijos, mi hermano. Y luego decimos, ¿por qué mi hijo salió así? Si nadie de la familia es así. Porque Dios los desechó y no te diste cuenta que tu pecado llegó hasta ese nivel. La rebeldía, mi hermano. Cuando ya estamos en la rebeldía, dice Dios, ya no más. Ya no más, haré morir a ti y a los de tu casa. 35 y 36. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a mostrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Como quien dice, va a ir a mendigar. Fíjese nomás. Dice, me suscitaré un sacerdote fiel. El sacerdocio dice que pasó de la línea de Elí a la de Sadoc, según 1 de Reyes 2, 27 al 35. Y la profecía tiene un sentido mesiánico, que ¿a dónde nos apunta? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, Jesús es el sacerdote fiel que combina los oficios de sacerdote y rey, como nos lo dice ahí Apocalipsis 9:16, que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿cuál? Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Y con esto terminamos, pero ¿qué nos dice Dios? Tengamos mucho cuidado. Dice Dios, tengan mucho cuidado con hacer las cosas diciendo que al cabo que Dios no lo va a tomar en cuenta, que al cabo que yo voy todos los días a la iglesia y Dios me va a perdonar. Pero vemos que ahí lo que leíamos dice, el que practica el pecado, o sea, aquel que ya lo hace constante, ya no siente temor y reverencia a Dios. A ese, dice Dios, lo haré morir. Así que, ¿de qué debemos de tener cuidado, mi hermano? Pues de llegar a los límites de Dios. De cuidarnos siempre. No estamos exentos de caer, vamos a caer. Pero dice Dios, ya no que tú lo busques. Vas a caer inconscientemente. A veces, como dice nuestro pastor, a veces, como dice la Biblia, a veces hablamos y hablamos y pecamos de tanto que hablamos. Por eso dice, todos los días pónganse a cuentas. Pero que ya no sea un hábito mío el que yo esté miente y pecando y luego que venga a la iglesia.
Amén. ¿Y qué va a pasar? Que voy a contaminar a los demás de la iglesia. ¿Y qué va a pasar con los demás del templo, mi hermano? Que me van a ver y van a decir, mejor ya no voy porque mira cómo están los de arriba o los hijos del pastor. Mira, entonces dice Dios, tengan cuidado, todos, todos, mi hermano, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos un lugar en el templo. Tengamos cuidado cómo está nuestro testimonio. Que así como yo esté limpia por fuera, que así como a mí me ven bien por fuera, mi corazón es igual delante de Dios. Como era el profeta Samuel, que dice, él estaba limpio por dentro y limpio por fuera. Hacía las cosas como Dios se las pedía, tanto en su manera de vivir como en su manera de vestir. Amén. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, no pensemos que nadie nos va a ver. Y aún así, aunque nadie nos vea, hay un Dios que todo nos está viendo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Lleves este consejo, mi hermano, y tómelo como es, como un consejo de parte de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que corrijamos aquello que estemos haciendo mal. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Jesús, por cada consejo, Señor, que a veces nos parezca algo fuerte, Señor, pero lo haces porque nos amas. Nos dices las cosas porque nos amas y quieres que un día estemos contigo. Gracias, Jesús, por cada ejemplo que dejaste escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque lo dejaste para que nosotros no lo hagamos, Señor. Y si lo estamos haciendo, para que nos corrijamos a tiempo, antes de que tú nos deseches, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Yo te pido bendigas a cada hermano, Señor, cada hermana, cada joven, niño que se dio el tiempo de escuchar tu palabra, tanto en este lugar como en redes sociales, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como tú nos las estás pidiendo. Ayúdanos a tomarte en cuenta en todo, que tú seas el primer lugar sobre todas las cosas y sobre cada decisión que tomemos, que tomemos por importante, Señor, el educar a nuestros hijos en tu camino, para que el día de mañana no sea demasiado tarde, mi Dios, y tú nos vayas a decir qué hiciste como padre, o eres culpable por no haber enseñado a tu hijo. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y permítenos, Jesús. Permítenos seguir permaneciendo en este lugar. Permítenos seguir permaneciendo en este camino que es tuyo, Señor, hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es estar un día juntamente contigo. Todo te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, hoy y siempre. Amén.